36 minutos de las 17 y nosotros seguimos en Gente y Negocios y ya recibimos a nuestra siguiente invitada. Se trata de Carmen Molas, cofundadora de Nación del Compost. Buenas tardes, Carmen, bienvenida a Gente y Negocios. Buenas tardes, Male, un gusto estar acá contigo compartiendo este martes. Bueno, ella trajo una muestra que más adelante nos va a mostrar, nos va a explicar de lo que se trata, pero vamos a empezar preguntando cómo nace todo esto, cómo nace la idea de crear este emprendimiento. Bueno, nace en el 2020, en pandemia. Nace porque nosotros vimos la necesidad de hacer algo al respecto con la ciudad, porque nos fijamos que era una ciudad que no estaba tan limpia, que los residuos estaban en todas partes, y la verdad que no es normal tener una ciudad que está un poco sucia. Entonces nosotros quisimos hacer algo al respecto. Bueno, ¿y en qué consisten cada uno de estos, cómo se le pueden llamar, recipientes? Sí, recipientes o composteras. Es el nombre que se usa para estos aparatos, sería, o instrumentos que sirven para transformar los residuos orgánicos, que serían los residuos de la preparación de alimentos, en abono orgánico para las plantas. Bueno, nosotros hablamos fuera de cámara de la manera de aprovechar lo que son los restos de las verduras, de las frutas que consumimos día a día y, bueno, cómo hacerlo con estas herramientas. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes desde la empresa? Bueno, la recomendación, primero se van a sorprender de la disminución de residuos. Porque un 50% de los residuos que se generan todos los días en la casa es residuos orgánicos que son potencialmente compostables. Entonces ya no van a haber malos olores, ya no van a haber, ay, tengo que sacar la basura sí o si no se va a pudrir todo, ¿verdad? Entonces eso es algo que es una ventaja de compostar los residuos en casa. Sí, totalmente. ¿Qué otras instituciones o entidades están colaborando con con el emprendimiento? Bueno, estamos más en instituciones privadas, también hacemos charlas y capacitaciones para instituciones públicas. De hecho, las instituciones públicas tienen una resolución en la que se les enseña a separar los residuos, porque la base es la separación de residuos. O sea, la base sería separar los residuos en orgánicos e inorgánicos. Orgánicos es todo lo de preparación de alimentos, la hierba, las cáscaras de huevos. Y lo inorgánico serían los plásticos, los vidrios. Entonces, ese es el primer paso. Separar. Las instituciones públicas tienen en su gran mayoría la separación de papeles, por ejemplo. Papeles, plásticos. Entonces, ese es un primer paso. Entonces, como te mencioné, si bien instituciones públicas están más a los residuos inorgánicos, las instituciones privadas son las que más adquieren este servicio de capacitación, también tienen en sus patios. Entonces, los colaboradores aprenden a separar los residuos y a compostar al mismo tiempo. ¿Qué significa la palabra compostar, básicamente? Bueno, compostar es un término, un término que denota el compostaje, la descomposición de los residuos orgánicos a través de un proceso natural. Yo siempre digo que esto es como ocurre en un bosque. En un bosque están los árboles. Los árboles florecen, frutifican, se le caen las hojas, se le caen los frutos y eso se cae todo en el suelo. Y eso automáticamente se transforma en abono. Entonces, el famoso mantillo de bosque que se comercializa. Entonces, es un proceso natural que ocurre. Entonces, lo que nosotros hacemos es como hacer lo mismo en una compostera. Le damos un ambiente propicio, le damos los cuidados, le ponemos hojas secas, le ponemos todo lo que se necesita como para que eso después se transforme básicamente en mantillo de bosque. Sí, totalmente, sobre todo cuando se trata de casas que no tienen mucho patio, mucho lugar físico como para cultivar, ¿no? No se necesita de grandes espacios tampoco, ¿no? No, justamente eso es lo bueno, que es súper compacta y está en un lugar específico al lado de tus planteras, puede estar en el balcón, puede estar en la sala, por ejemplo, en la lavandería, no tiene olor. Eso es uno de los mitos, por ejemplo, ¿verdad? Si tiene olor, si tiene bichos, si tiene cucarachas.
No, justamente está adaptado para que tenga una aireación que está específica en cada lugar, con los cuidados. Es como que vos estés ayudando para que eso se transforme en abono y no se pudra. Acá no se pudre, se transforma con la ayuda del oxígeno. Entonces son procesos naturales que ocurren de manera controlada. ¿Cuál sería la diferencia entre compostaje y reciclaje? Bueno, el compostaje es una forma de reciclaje. Entonces uno puede reciclar residuos inorgánicos como residuos orgánicos. El reciclaje, por ejemplo, de los plásticos uno separa los plásticos, esos plásticos se lavan, se trituran y luego se usa como materia prima para nuevas botellas. Y entonces el compostaje lo que hace, se descompone y se convierte en una nueva materia prima para las plantas. Interesantísimo, realmente. ¿Qué recomendaciones darías vos para la gente que está viendo? Otra cosa, vos trajiste como para hacer, yo quiero saber qué hay ahí adentro, porque ustedes saben que me llamó la atención y quiero que nos expliques brevemente en qué consiste esta muestra que nos trajiste hoy, Carmen. Bueno, en realidad yo traje como para poder compostar en vivo, para que vean que es realmente algo fácil, que no lleva mucho tiempo y que es un hábito. Es un hábito así como salir a correr a las mañanas, como tomar agua que la doctora dijo hace un momento, ¿verdad? Entonces es como un hábito y que da mucha satisfacción, porque uno siempre se queja de la ciudad que está sucia, que los basureros están colmatados, que los ríos están sucios, y en realidad nosotros somos los que generamos esos residuos. Claro. Porque hay un estudio que se hizo en el 2020 y justamente en base a ese estudio nació Nación del Compost, que dice que cada paraguayo produce en su casa 1 kilo aproximadamente de residuo todos los días. Entonces, si vos vivís en una familia con 10 personas, son 10 kilos. De esos 10 kilos, 5 kilos se pueden convertir en abono. Y la tasa de conversión es del 20%. Entonces, de esos 5 kilos, solamente 2 kilos de abono es lo que se produce aproximadamente. Pero Carmen, yo creo que mucho también responde a la falta de educación, ¿no? Yo creo que es algo que, no sé si compartís conmigo tu opinión, que desde el gobierno tiene que trabajarse justamente a nivel de campañas publicitarias, porque hay mucho desconocimiento también, ¿no? Nosotros puede que le expliquemos en casa a cada uno cómo hacer, cómo es todo este proceso, pero falta como que una inyección en la malla curricular, algo de eso como para reforzar y concienciar a la gente de la importancia de este hábito tan saludable, ¿no? Sí, yo creo que es algo importante que se debería ya en los colegios públicos, por ejemplo, y nosotros hacemos charlas gratuitas en colegios públicos, pero nosotros ofrecemos las charlas gratuitas. Claro. Porque si bien en colegios privados también nos contratan, pero es algo privado. Entonces nosotros decimos, por cada colegio privado que nos contratan, una charla gratuita para un colegio público, ¿verdad? Entonces le enseñamos también, le regalamos una compostera para que puedan hacer compost. Muchos tienen sus huertas también, ¿verdad? Entonces, sí, en países vecinos, como por ejemplo Argentina, Uruguay, sí, el gobierno fue el que dio una compostera acá a un barrio. Hizo como por ejemplo un plan piloto y le dio a un barrio composteras. Hizo una recolección selectiva de los residuos. Entonces, o sea, hay estudios que demuestran la cantidad que se redujo justamente el precio de los residuos que fueron recolectando porque ya era menor cantidad. Entonces sí, realmente es algo que se debería incentivar, si no es regalar una compostera, por lo menos dar algún premio, hacer campañas de cómo separar los residuos, porque hay que entender algo súper importante. 100.000 paraguayos viven del reciclaje de residuos inorgánicos. 100.000 paraguayos, que son más o menos dos estadios de fútbol, de la Nueva Olla. Impresionante, ¿verdad? sí. Para tener una idea. Cierto. 100.000 paraguayos viven del reciclaje. Si uno junta todos los residuos en una misma bolsa, esos residuos tienen un menor costo para los recicladores. Aparte de que se ensucian las manos, claro, aparte de que se pueden cortar. Sí, totalmente. Entonces un poco de empatía también con las personas que viven de los residuos y que nos ayudan a que nuestras ciudades estén limpias también, ¿verdad?
Vamos a ver lo que trajiste, Carmen, por favor. Ya nos llama mucho la atención y queremos aprender también, ¿verdad? Bueno, está bien. A ver. Bueno, lo principal es tener material seco. Sí. En este caso yo traje aserrín. Ajá. Una bolsa de aserrín. Pueden ser también hojas de árboles, de repente uno tiene mangales en la casa y las hojas que tanto se nos caen, también podemos usar eso, ¿verdad? Como material seco. Una vez que se secan las hojas, ¿no? Sí, también las hojas húmedas se pueden usar. Ah, también las húmedas. También, Ok. exacto. Entonces, vamos a dividir en seco y húmedo. Ok. Porque esa es la proporción que debe tener la mezcla. Sí. Yo siempre digo que es como una lasaña, ¿verdad? Entonces, y esto es como una receta. Así que el material seco también puede ser los maples de huevos, puede ser el cartón, por ejemplo, el cartón normal, todo lo que sea seco. La cáscara de huevo también. La cáscara de huevo, correcto. Sí. Eso también es seco. Ok. Bueno, entonces vamos a usar en este recipiente como medidor Sí. para justamente tener una idea de que la misma cantidad que nosotros ponemos de material húmedo, la misma cantidad vamos a poner material seco. Ah, ok. Proporción material, misma proporción de material húmedo que seco entonces. Correcto. Entonces yo traje acá hierba, que es lo que consumimos todos los días. Sí, que tiramos mucho también, la desperdiciamos. Acá también traje café, borra de café. Borra de café. Esto es todo húmedo. Ajá, sí. Traje algunas verduras que estuvieron mucho tiempo en la heladera. Ajá. Entonces Pepinos, por ejemplo. ya son Sí. potenciales Candidatos. Limón Sí. del tereré. Sí. Y traje el abono que ya está listo. Ah, ¿verdad? qué Que es interesante. que es lo que sale de esta. Eso ya es el compost. Ese es el compost. Ah, Así que qué maravilla. no tiene olor, Ajá. tiene olor a bosque. ¿Y cuánto tiempo es el proceso ese para que se convierta en el compost? 2 meses. 2 meses se espera. 2 meses. En Ok. 2 meses la mezcla ya está lista. Puede pasar 3 meses si es que yo no le doy los cuidados. Uno de los cuidados, por ejemplo, es remover la mezcla, ¿verdad? Ajá. Entonces, 3 meses sí no hago nada, básicamente, ¿verdad? Ok. Pero en 2 meses sí es que cuido y sí remuevo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ¿Empezamos? Empezamos, sí, claro. Bueno, entonces, acá está las hojas secas. Entonces yo le voy a poner Ahí, sí. Ahí está. una muestra, Ajá, o sea, sí. una medida. Le pongo en la base. Sí. Entonces uso esta misma medida Ah, me encanta. De lo húmedo. De lo Los húmedo. Elementos húmedos. Sí. ahí. Y lo mismo, le pongo la hierba. ¿Eso es a ojímetro más o menos o aproximadamente qué cantidad? Y tiene que ser la misma cantidad. Mm. Entonces, vamos a usar otra vez nuestro medidor. Ajá. El café, ¿Que es húmedo? Sí. sí, húmedo. Entonces, ahí tengo Ya. más o menos la misma cantidad. Sí. Entonces, Y más hojitas. sí. Finalmente, Y va llenándose en capas eso, ¿no? correcto. ¿Hasta qué punto más o menos hasta que se llega al tope? Sí, en realidad siempre hay que dejar como como 2 dedos más o menos, Ajá. como para que yo pueda remover la mezcla. Ah, Entonces ok, yo se tengo remueve que eso, sí. remover y ahí te das cuenta que el aserrín, las hojas secas lo que hacen es absorben la humedad. Ah, ya. Entonces, listo. Voy cargando hasta 2 dedos y después lo que yo hago, que es súper importante, que es lo bueno de esta compostera, yo cargo esta compostera y lo que yo hago es sacarle la tapa Ajá. y este es el número 2. Entonces ahora el número 1 va arriba. Ah, qué bueno, claro. Ahí. Y se van intercalando. Entonces yo le dejo 2 meses sin agregar nada, porque yo tengo que tener en cuenta que es como el aparato digestivo. Tiene que digerir 2 meses. Ya. Entonces 2 meses yo le remuevo y no le agrego más nada. Dejamos que haga el trabajo solito entonces. Correcto. Perfecto. Entonces, ahí está. Y ahí
voy agregando y así sucesivamente. Ajá. Una vez que esto está, cosecho esto, ya le tiro a mis plantas y así es. Son módulos discontinuos. Claro. Son módulos discontinuos que se hacen por carga, por ciclo. Y acá abajo es donde suele caerse el líquido. Entonces ese líquido, que es el lixiviado, también es un potente abono para las plantas. También se utiliza el líquido entonces. También Perfecto. se utiliza el líquido. Bueno, qué interesante realmente. ¿Cómo hacemos para contactar con ustedes, para conseguir estos recipientes? Bueno, nosotros estamos en el barrio Santa María, en Juana María de Lara, Sí. pero también online. Pueden ver nuestro catálogo de productos, las especificaciones técnicas. ¿Cómo están online? En la página web, en www.naciondelcompost.com.pi. También estamos en Instagram y en Facebook como Nación del Compost. Perfecto. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero agradecerte el tiempo y bueno, y ya saben dónde contactarla. Entonces, todas las redes sociales y la página web que acaba de decir también. Muy amable por tu presencia, Carmen. Muchas gracias, un gusto. Así estuvimos con Carmen Molas, cofundadora de Nación Compost, que vino a hacernos acá una notable muestra de cómo crear nuestro propio compost en nuestra casa. Sin duda, todo un tema. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa y volvemos para la despedida.